A ver. No me acuerdo. ¿Qué estábamos estudiando? El último que es la formulación nutritiva por vía oral, excipientes, solventes, cosolventes. Estamos estudiando los auxiliares de formulación. ¿Por qué estamos estudiando los auxiliares de formulación? A ver. ¿Por qué estamos estudiando? ¿Por qué estamos, si ya nosotros conocemos los auxiliares de formulación, porque ya llevamos 3 semestres estudiándolo, pero ¿por qué específicamente los estamos recordando ahora? ¿Mm? ¿Mm? Ay, Dios mío, porque estamos hablando de una formulación que va a estar dirigida a un paciente que no tiene desarrollado ni sus órganos ni su metabolismo. Por esa razón la estamos estudiando. Entonces, a pesar de que conozcamos de solventes, a pesar de que conozcamos de disolventes, de cosolventes, de todo eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que en este caso todavía es mucho más delicada la escogencia de estos auxiliares de formulación, de estos vehículos en este caso, porque los niños no toleran muchas cosas. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, del etanol, ¿vale? Estábamos hablando de los cosolventes, estábamos hablando del etanol y estábamos hablando de los problemas que acarrean este disolvente en los pacientes pediátricos, y habíamos estudiado esta formulación que había sido propuesta por la Academia Americana de Pediatría, la Academia de Pediatría de los Estados Unidos, en donde ellos, basándose en la densidad del etanol y el volumen de distribución del etanol, lograron establecer cuál sería la concentración plasmática máxima que debería tener un niño de etanol como tal. Entonces, basado en eso, ellos dieron lo máximo que puede contener alcohol estos productos que están destinados a pacientes pediátricos, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de cosolvencia, pues también muchas veces dejamos el etanol a un lado y empezamos a estudiar otros disolventes, como por ejemplo el propilenglicol. Lo utilizamos con mucha frecuencia en aquellos fármacos que no tienen mucha solubilidad en agua, como por ejemplo algunos corticoides, algunas vitaminas, algunas sulfas, por ejemplo. Podemos utilizar este tipo de disolvente, este alcohol polihídrico como tal. Pero yo tengo que tener en cuenta que cuando hablamos de pacientes pediátricos que tienen una edad menor a los 4 años, estos pacientes tienen una actividad muy reducida de una enzima que todos conocemos como el nombre de alcohol deshidrogenasa. A ver, ¿qué función tiene el alcohol deshidrogenasa? A ver, ¿quién me recuerda? Profesora, como su nombre lo indica, ¿no sería como que un alcohol que sirve para eliminar, no sé, para eliminar alcoholes tóxicos? Alcohol deshidrogenasa, a ver, farmacología, toxicología, a ver, ¿qué es el alcohol deshidrogenasa? No veo, no me escriban, por favor, levántenme ábranme el micrófono porque no puedo leer lo que están escribiendo. Es una enzima que pues cataliza la oxidación del alcohol.
Y así pues se produce un aldehído o una acetona. Exactamente. En pocas palabras, es la enzima encargada de metabolizar el etanol, de desdoblarlo, volverlo en otro subproducto para que lo podamos eliminar. De hecho, es cuando esta enzima está actuando, es cuando nosotros sentimos estos malestares que popularmente nosotros conocemos con el nombre de guayabo. Cuando el alcohol deshidrogenasa está actuando es que nos dan estos malestares tan horribles que nos hacen prometer que no vamos a volver a beber en nuestra vida. Pero luego cuando se nos pasa, volvemos otra vez y vamos a la fiesta y volvemos otra vez. Se nos olvida que tenemos una enzima que va a desdoblar el etanol y que nos va a producir todos esos materiales. Entonces, esa enzima encargada de desdoblar las moléculas de alcohol en los pacientes que tienen edades muy pequeñitas, menores de 4 años, no está bien estructurada, no funciona bien, y lo que hace en estos niños es que el propilenglicol se va acumulándose en el organismo del niño, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a ver en el caso de los adultos, un paciente adulto tarda más o menos o el promedio de que empiece a actuar esta enzima es aproximadamente a las 5 horas. En el caso de los niños, sobre todo los neonatos, esta enzima puede triplicar su tiempo de acción, aproximadamente unas 16, 17 horas estaría actuando esta enzima, y esto podría llevar a una intoxicación en el niño. Por eso es que los pediatras no recomiendan ponerla en niños menores de 4 años, el propilenglicol para formulaciones que van a ser destinadas a niños menores de 4 años, y para los pacientes que son un poco más grandecitos que esto, la dosis máxima que recomiendan es de 25 miligramos por kilogramo de peso corporal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a introducir uno de estos alcoholes en el organismo del niño, ¿vale? El polietilenglicol realmente, las reacciones de toxicidad, las reacciones tóxicas que se encuentran reportadas en ello, para el PET es relativamente baja, ¿vale? ¿Por qué? Porque ella tiene una biodisponibilidad reducida por vía oral, haciendo que la mayoría de las veces lo excreten de manera inalterada cuando orinan, por ejemplo, por vía renal. Entonces, a raíz de eso, no se metaboliza muy bien, es poco biodisponible, y los pacientes suelen excretarlo de forma inalterada por la orina, pero aún así los pacientes pediátricos han mostrado algunas reacciones adversas importantes con el uso de este disolvente, y por esta razón los pediatras han recomendado como dosis máxima de polietilenglicol 10 miligramos por kilogramo de peso corporal, ¿vale? Otro de los alcoholes polihídricos que nosotros podemos utilizar es la glicerina. ¿Sabes tú que la glicerina, además de cosolvente, nosotros lo incorporamos en algunos preparados porque tiene capacidad de edulcorar, capacidad de viscosizar, también es conservante, pero tenemos que tener en cuenta la dosis diaria máxima que podemos incorporar en esa formulación. Acuérdense que en la unidad pasada nosotros estábamos hablando de que la glicerina
tiene la capacidad de deshidratar la mucosa gástrica y producir, ¿qué cosa? ¿Mm? Profe, se la utilizaba, perdón, en niños, como usted nos explicó, para ayudar a la evacuación Exacto, en caso de estreñimiento. Ajá. Exacto, cuando la ponemos por vía rectal, la ponemos con este fin, para que ablande empiece a producir un exudado, a deshidratar esa mucosa, empieza a producir ese exudado y empieza la incrementación de la motilidad intestinal, ¿vale? Entonces, nosotros cuando estamos trabajando con glicerina por vía oral, tenemos que tener en cuenta eso. Además, ella te puede producir otros efectos adversos importantes como dolor de cabeza, como náusea, como vómitos, además de esa deshidratación de la mucosa que te induce a la diarrea. Entonces tú tienes que tener en cuenta todos esos efectos al momento de utilizar un cosolvente. Entonces, dependiendo de la edad del niño, acuérdate, no puedes usar etanol porque los niños no metabolizamos. Bueno, ninguno de los cosolventes, estamos hablando de alcoholes, ya sea etanol o alcohol polihídrico, nosotros tenemos que trabajarlo con cuidado por esto que les decía de la enzima alcohol deshidrogenasa, que no la tienen correctamente funcionando este colectivo de pacientes, y esto es lo que hace que no puedan metabolizar correctamente estos alcoholes, sea el etanol o sea cualquiera de estos polihídricos, ¿vale? Entonces tengo que tener mucho cuidado. Otro elemento importante, estamos hablando de una formulación oral y de una formulación oral que va a ser administrada en niños, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que la formulación oral va a ser administrada en niños, tenemos que pensar, bueno, los niños son muy amigos de los dulces, a los niños nosotros los atraemos con este sabor dulce como tal, pero aquí viene el otro problema, que nosotros tenemos que tener en cuenta que estos edulcorantes van a tener otras funciones dentro de la formulación, pero además te pueden presentar algunos efectos adversos en los pacientes, específicamente en los niños. Por ejemplo, cuando tú hablas de la sacarosa, acuérdate cuando veíamos los jarabes el semestre pasado, decíamos, bueno, la sacarosa tiene muchas funciones. Además de edulcorar, tiene función conservante, viscosizante. ¿Qué más tiene la sacarosa? Otro efecto que pueda tener la sacarosa dentro de la formulación. Conserva, tiene la capacidad de solubilizar. Acuérdate de aquello que la sacarosa tenía la capacidad de disminuir la constante dieléctrica del agua, y eso entonces tenía la capacidad de volverla menos polar, por lo cual se te hace fácil a ti disolver una molécula apolar en un jarabe simple, mucho más fácil que si la disolvieras en agua sola. Pero tenemos que tener en cuenta, bueno, la sacarosa como tal es el edulcorante de primera elección. Ese es como quien dice, así como lo es el agua en el disolvente, en el caso de los edulcorantes, el primero, el que nosotros solemos pensar es en la sacarosa. Tanto que ¿se acuerdan cuando estudiábamos los edulcorantes? Yo les decía que este era el de referencia. Mira, el poder edulcorante de él es 1, ¿vale? Y todos los edulcorantes, los demás, nosotros solemos compararlo con el poder de edulcoración que tiene la sacarosa. La sacarosa es dulce, es bastante soluble en agua. Cuando nosotros trabajamos con una formulación oral o con un jarabe,
a no ser que se nos indique otra cosa, nosotros siempre pensamos que este es el componente mayoritario que va a tener un jarabe simple como tal. Pero yo tengo que tener en cuenta que ella, cuando llega al estómago, cuando empieza a actuar sobre ella los ácidos gástricos intestinales, la sacarosa como tal empieza a sufrir un proceso hidrolítico, empieza a hidrolizarse y ella se te va a descomponer en qué subproducto. A ver, ¿quién me acuerda? Glucosa. ¿Y en qué más? Fructosa. Fructosa y glucosa, ¿verdad? Tanto que cuando se hidroliza, nosotros le decimos a ella que hay que se vuelve un azúcar invertido por aquello de la rotación en el plano de la luz polarizada. Entonces, yo tengo que tener en cuenta esto cuando yo estoy trabajando con la sacarosa, que ella se me va a desdoblar a otros dos subproductos y entonces aquí me tengo que centrar. Si el paciente es intolerante, por ejemplo, a la fructosa, yo no puedo utilizar este componente, este edulcorante como tal. Si el paciente es diabético, entonces aquí también tengo otro problema grandísimo que va a tener que me va a dar la sacarosa. Entonces yo tengo que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí ella se va a desdoblar, va a sufrir un proceso hidrolítico. Además, si el paciente es diabético, fuera con este edulcorante en la preparación de mi formulación. Otra cosa que me acuerdo que les decía yo el semestre pasado, cuando nosotros estamos trabajando con la sacarosa, tenemos que tener en cuenta que ella tiene alto poder cariogénico. ¿Se acuerdan cuando les decía que por esta razón, cuando nosotros hacemos un enjuague bucal, un colutorio, un gargarismo, nosotros como edulcorante nunca ponemos sacarosa? ¿Por qué? Porque acuérdense que estas soluciones de uso oral tópico, lo que hacemos es mantenerla en la cavidad oral y luego botarla. No la vamos a tragar, pero esto se va a quedar en contacto allí con la dentadura y este poder cariogénico te puede dañar la dentadura como tal. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con sacarosa para producción de medicamentos, nosotros tenemos que tener en cuenta ese poder cariogénico que tiene la sacarosa. Eso es un efecto adverso que nosotros no podemos dejarlo de lado como tal. Otra azúcar que nosotros podemos encontrarnos para trabajar es la fructosa. Si vemos el poder edulcorante, es casi que el doble, 1.7 más dulce que la sacarosa. Pero al igual que la sacarosa, yo tengo que tener en cuenta la intolerancia que pueden tener algunos pacientes a la fructosa y los pacientes diabéticos. Otra de las cosas que yo tengo que tener en cuenta cuando estoy trabajando con sacarosa es que si yo sobrepaso la dosis máxima por vía oral, ella me puede causar en el paciente flatulencia, me puede causar dolor abdominal, me puede causar diarrea y entonces aquí yo tengo que centrarme que la dosis máxima recomendada de la fructosa es de 25 gramos por día, ¿vale? Es lo máximo que yo le puedo dar a un paciente. Bueno, sobre todo, aquí vamos a hablar un poco más de peso cuando hablamos de un paciente adulto. Cuando sobrepasamos esta cantidad, vamos a tener un problema como esto, que le va a dar
lo que nosotros popularmente decimos le dio un retorcijón. Mira que me tomé este medicamento, me dio mal, me dio un retorcijón. Entonces, muy importante que yo tengo, que yo lo tengo que tener en cuenta cuando estoy trabajando con fructosa. Normalmente, la fructosa se utiliza más que todo en la preparación de algunos comprimidos para darle ese poder edulcorante, pero también podemos tenerla en cuenta para elaboración de jarabes, para elaboración de algunas soluciones, pues como agente edulcorante y como saborizante, si hace falta, ¿vale? El otro azúcar, perdón, o el otro edulcorante que nosotros podemos utilizar es el sorbitol. El sorbitol, al igual que la glicerina, al igual que el polietilenglicol, que el propilenglicol, es un alcohol. Y es un alcohol polihídrico que tiene un poder edulcorante un poco menor. Bueno, realmente un poco menor, no, la mitad de poder edulcorante de lo que tiene la sacarosa. Normalmente él se llega a absorber, pero no de una manera completa, sino de una manera un poco, vamos a decirle, accidentada, vamos a decirle incompleta, pobre, como le quieran llamar, en el tracto gastrointestinal, cuando yo lo administro por vía ya sea oral o por vía rectal, ¿vale? Ahí la absorción no es completa. Y como tal, él se llega a metabolizar en el hígado y tengo que tener en cuenta que esa metabolización no es completa. Entonces, como esa metabolización no es completa, yo tengo que tener mucho cuidado cuando hay pacientes que presentan una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal. Entonces, muy importante porque ya eso está comprobado que este alcohol se excreta de manera inalterada por la orina, por las heces. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con este alcohol cuando se lo voy a aplicar a mis preparados de uso oral. Normalmente es el sorbitol al 70%, el alcohol, el poder edulcorante que tienen es muy bajo y entonces cuando nosotros encontramos en el mercado un jarabe que le llaman sin azúcar, quiere decir la mayoría de esos jarabes que están preparados con este alcohol polihídrico, con sorbitol, y se utiliza sobre todo para pacientes diabéticos, ¿vale? Porque él no te va a producir el aumento de la glucemia en el organismo como tal. Pero al igual que la fructosa, yo tengo que tener en cuenta que cuando se consume en exceso, él te puede causar estos mismos efectos adversos: distensión abdominal, diarrea, dolor, flatulencia. Entonces yo tengo que administrarlo con mucha precaución. Pero ojo, aquí lo que más debo considerar yo, que no se me olvide, que se los tengo aquí señalados, son los pacientes que puedan tener insuficiencias renales o insuficiencias hepáticas. Otro edulcorante que yo puedo utilizar son los edulcorantes sintéticos, por ejemplo, el aspartamo. Miren el poder edulcorante que tiene este edulcorante. Quizás es uno de los más altos y honestamente yo se los digo, para mi gusto personal, el aspartamo es uno de los edulcorantes más desagradables que nosotros podemos tener en nuestras manos.
No sé si algunos han tenido la oportunidad de probarlo, si tienen algún paciente diabético en casa, pero el aspartamo es tan dulce, pero tan dulce que es amargo. Mire, el aspartamo es tan dulce que en mi caso particular, con solo olerlo, me da dolor de cabeza. O sea, este efecto adverso yo lo he comprobado en carne propia. Yo nada más con solo olerlo enseguida me da dolor de cabeza. Entonces, es muy importante que yo tenga en cuenta que este aspartamo tiene demasiado poder edulcorante. Es de hecho, este edulcorante se le considera un edulcorante acalórico. ¿Por qué? Porque él te aporta pocas calorías en cada gramo que tú le estás aplicando al paciente. Aunque no es que tú encuentres mucha evidencia de que el uso del aspartamo te produzca efectos graves para la salud. Tú tienes que tener en cuenta la sensibilidad que puede tener el paciente para la administración de este componente. Yo se los digo, aquí para mí, este efecto, sobre todo el de dolor de cabeza, eso es, para mí, en mi caso particular, inmediatamente, yo no puedo ni oler el aspartamo cuando ya me está doliendo la cabeza como tal. Algunos pacientes han reportado que al usar este edulcorante tienen una alteración neuropsiquiátrica. Algunos han reportado que tienen un poco de pérdida del conocimiento por unos minutos. Algunos han reportado algunos síntomas gastrointestinales. Algunos pueden tener erupciones dermatológicas, ¿vale? Entonces, muy importante que yo lo tenga en cuenta. Aquí les pongo como incompatibilidad una enfermedad que se llama fenilcetonuria. Entonces, yo lo tengo que tener en cuenta cuando voy a usar el aspartamo, que mi paciente no tenga una sensibilidad que no presente esa fenilcetonuria, porque cuando nosotros administramos aspartamo, él tiende a aumentar la concentración de la fenilalanina en el plasma. Entonces, esto podría tener una consecuencia grave en estos pacientes. Algunos pediatras han hecho ensayos clínicos y han fijado la dosis máxima de aspartamo al día en 40 miligramos por kilogramo de peso corporal. Entonces, yo tengo que tener en cuenta esto cuando yo estoy trabajando este tipo de edulcorante. Otro edulcorante que también me da dolor de cabeza, nada más con olerlo, es la sacarina. Miren el poder edulcorante que tiene este excipiente, también desagradable. Yo les digo una cosa, gracias a Dios yo no he tenido nunca problemas de diabetes, ni nada por el estilo, de intolerancia, ni nada por el estilo. Pero si algún día Dios no lo quiera, a mí me llegara yo llegara a tener una enfermedad como esta, que no puedo tomar azúcar, yo preferiría mil y una vez preferiría tomarme las cosas simples. Si me voy a tomar el jugo ácido, que sea ácido. Sí, yo preferiría tomarme las cosas simples antes que tener que utilizar estos edulcorantes, porque para mí
Para mí, ya les digo, para mi gusto personal, esto es lo más desagradable. Esto, la stevia, la sacarina, todos esos edulcorantes para mí son horribles y a mí me dan dolor de cabeza nada más de verlos, de olerlos, nada más me dan dolor de cabeza. De hecho, cuando yo me voy a tomar una gaseosa, yo prefiero una gaseosa común y corriente con todas las calorías, esas gaseosas y que sin azúcar, no, esas gaseosas dietéticas son desagradables para mi gusto. Obviamente, sí, hay personas que sí la soportan ese poder edulcorante que suelen tener pero en mi caso particular, aquí, en el caso de la sacarina, también hay algunas reacciones de hipersensibilidad, como urticaria, como prurito, ¿vale? Entonces, tengo que tener en cuenta esto al momento de utilizarla. Y al igual que el aspartamo, la sacarina también está contraindicada en pacientes que tienen fenilcetonúrico. Otro de los azúcares con los que nosotros podemos trabajar es con la glucosa, ¿vale? Tú sabes que la glucosa nosotros la encontramos en la forma de estrógena. Nosotros casi siempre la llamamos de glucosa, también la denominamos destrosa, es el nombre más popular que nosotros podemos encontrar, al igual que la sacarosa, ella, sabes que esto es un subproducto de la sacarosa también, ella te puede producir caries dental, entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a utilizar este producto, al igual que la sacarosa, que la fructosa, tenemos que utilizarlo con mucho cuidado en pacientes diabéticos. También para ella se ha fijado una dosis máxima diaria de 6 miligramos por kilogramo de peso corporal. Miren, en cuanto al poder edulcorante, ella es mucho menor que la sacarosa, o sea, necesitaríamos mucho más gramos para endulzar correctamente. Esto, como quien dice, tiene un bajo poder edulcorante. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros vamos a utilizar este edulcorante. Entonces, ven, ya estamos viendo que no es que yo voy a usar cualquier cosa por usarla. Cualquier cosa por usarla, no. Yo tengo que tener en cuenta que los excipientes no son materiales inertes y que en algunas ocasiones los excipientes me pueden producir a mí también efectos adversos. Entonces, que tenemos que centrarnos no solamente en los efectos adversos que te dan los principios activos, sino también los auxiliares de formulación. A ver, otro de los componentes que nosotros solemos poner son los aromas, los aromatizantes. ¿Para qué yo coloco un aroma? ¿Para qué yo coloco un aroma en una formulación? A ver. Profe, para enmascarar olores de pronto desagradables de otros componentes. Exactamente. Aquí lo utilizamos como un corrector de propiedades organolépticas. Lo que hacemos con un aromatizante es mejorar el paladar, la palatividad de esas formas pediátricas como tal, de esas formulaciones pediátricas. Entonces, aquí yo tengo que tener en cuenta que cuando vamos a utilizar sobre todo esos aromas naturales, ¿se acuerdan? Las esencias, los aceites esenciales. Yo tengo que tener en cuenta que la formulación de estos aceites esenciales, ¿cómo se presentan? Profe, creo que usted nos explicó cuando nos dijo, por ejemplo, si vamos a hacer un jarabe de limón, tenía que ser color verde, o sea, tenía que haber concordancia entre el aroma y el color que vamos a utilizar. Sí, sí, eso sí es importante. Aroma, color, olor, sabor, tienen que concordar. Pero cuando nosotros estamos hablando, acuérdense, los aromas,
hay aromas naturales, que son las esencias o los aceites esenciales, y están los aromas sintéticos. Cuando nosotros vamos a trabajar, pues lo ideal sería que nosotros utilizáramos lo natural. Pero ¿qué pasa se acuerdan cuando hablábamos de esto en sólido con los aromas naturales? ¿Qué suele pasar allí? Que en el caso de los aromas naturales, la composición no es fija, ¿se acuerdan? No es, eso dependía de dónde escogía yo la planta, del horario en que yo hacía la recolecta de la planta, ¿se acuerdan de eso? Entonces, la composición de ellos no es una composición fija, no va a ser una composición estandarizada, y va a tener siempre dentro de su componente muchas entidades químicas, unas más aumentadas con otras, que puede causarte alguna alergia en el paciente. Tienes que tener en cuenta, por ejemplo, si proviene ese aceite esencial, si esa esencia proviene de una fruta, por ejemplo, entonces tú tienes que tener en cuenta que eso puede tener un azúcar natural incorporado en este aroma, ¿vale? Y puede tener el azúcar de la planta, de la fruta en donde tú estás obteniendo ese aceite esencial, y eso tú tienes que tener en cuenta que te puede producir una reacción en un paciente diabético, por ejemplo. Tienes que tener en cuenta que esa composición variable de los aceites esenciales te puede dar una reacción de sensibilidad, una reacción alérgica del paciente. Entonces, mucho cuidado cuando vamos a utilizar estos aromas naturales. Dentro de los aromas más utilizados en el caso de las formulaciones infantiles están los aromas frutales, ¿vale? Sobre todo el aroma de fresa creo que es el más popular dentro de las formulaciones infantiles. Casi todas las formulaciones infantiles son de fresa o de cereza, si se han dado cuenta. Sin embargo, tú puedes utilizar el de naranja, puedes utilizar el de varias frutas, el de la fruta que tú consideres pertinente, pero tienes que centrarte que los sabores preferidos de los niños son más que todo la fresa y la cereza. Bueno, de los niños en los medicamentos, pero por ejemplo, cuando tú le ofreces a un niño un helado, ya saliéndonos un poco de la tecnología farmacéutica, cuando tú le ofreces un helado a un niño, ¿cuál es el aroma preferido de los niños pequeños? A ver si ustedes analizan a los niños. Chicle, profe. Chicle y de vainilla también. A los niños pequeños, normalmente, es más, ellos prefieren, párenle bola a ustedes, presten atención a sus sobrinos, a sus hijos o a los hijos de sus amigos, que ellos, antes que el chicle, ellos prefieren un helado de vainilla. De hecho, si algún día ustedes tienen hijos y, por ejemplo, si su hijo les dice que no quiere cenar, tú puedes confiadamente darle un helado de vainilla, es el menos perjudicial, para que cene y te puedes, claro, no lo vas a hacer costumbre, son muy de vez en cuando. El helado de vainilla tiene proteínas, tiene las proteínas de la leche, la vainilla es el que menos agresivo va a ser ese saborizante, ese aromatizante en el niño. Entonces, si algún día tú tienes que darle a tu hijo una golosina, porque no quiere comer, sino que lo que quiere es dulce, tú puedes darle tranquilamente un helado de vainilla, confiada en que él te puede en determinado momento complementar la alimentación que ya tú le diste durante todo el día como tal. Claro, les estoy diciendo esto, no que ahora lo vamos a volver costumbre, no, eso de vez en cuando que el niño esté enfermo, que el niño no quiera, que tú le puedes dar un helado de vainilla tranquilamente y él te va a complementar un poco esa alimentación que tú tienes. Entonces, mucho cuidado. Otro de los
componentes que nosotros ponemos dentro de la formulación, pues obviamente son los colorantes. Y cuando nosotros ponemos colorante, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? A ver si se acuerdan. ¿Mm? Cuando nosotros vamos a escoger el colorante, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta si está o no permitido en la legislación del país. Acuérdense que yo les decía, no todos los colorantes están permitidos en todos los países. Entonces, nosotros normalmente utilizamos un colorante por muchos motivos, para darle un mejor aspecto, para evitar confusión, pero yo les decía al principio de este tema que si nosotros podíamos evitarlo, pues tratemos de hacerlo lo máximo posible. Si nosotros, sobre todo, cuando hablamos de niños muy pequeñitos, de niños que son neonatos, que son prematuros, no tengamos en cuenta en esos casos el colorante, porque primero el niño todavía no identifica, no conoce, y lo que vamos a hacer es ayudarlo a que metabolice mejor esa formulación. Acuérdate que mientras más componentes tú le pongas a esa formulación, pues más se va a demorar el niño en metabolizarla como tal. ¿Vale? Entonces, si lo puedes evitar, lo evitas. Ya cuando el niño está un poquito mayor, entonces tú sueles poner el color es para llamar la atención del niño. Le sueles poner el color para llamar la atención del niño, pero tienes que tener en cuenta que no todos los colorantes son aceptados por las legislaciones en los distintos países. Por ejemplo, en el caso de agencias como la FDA, el INVIMA, la EMEA, por ejemplo, ellos tienen sus propias listas de colorantes permitidos para trabajar en ese país. Normalmente nosotros, la del INVIMA se ciñe mucho por las recomendaciones que da la FDA. Entonces, mucho cuidado con estos colorantes que nosotros vamos a incorporar. Pero ya les digo, si yo puedo evitar la incorporación de esta sustancia a los preparados pediátricos, pues lo evito a toda costa. Tengan en cuenta que los colorantes pueden ser de origen vegetal, de origen animal, pueden ser de origen mineral, pueden ser esos productos de origen natural como tal, pueden dejarte en el proceso de extracción alguna traza, por ejemplo, de algún solvente, puede dejarte en el caso tal de que sea un animal, una proteína animal o una traza de una proteína vegetal que podría causarte una hipersensibilidad en el niño, un efecto adverso en el niño. Entonces es muy importante que tú lo tengas en cuenta cuando estás produciendo este tipo de medicamentos, cuando estás elaborando este tipo de medicamentos. Entonces, el colorante, si lo puedo evitar, lo evito a toda costa. Si no, pues entonces voy a mirar a qué paciente se lo voy a dirigir. Si el paciente es un niño un poco más grande, entonces le voy a poner un color vivo, un color que le llame la atención al niño como tal. Y otro de los agentes que nosotros solemos ponerle a esta formulación son los conservantes, sobre todo porque ten en cuenta si va a durar muchos días esta preparación, o sea, si es una preparación pequeño volumen que tú la vas a administrar completamente a las pocas horas después de prepararla. Por ejemplo, tú vas a preparar
10 mililitros y se los vas a administrar todos al niño en ese día, pues entonces evita ponerle el conservante. En un día no se te va a degradar este medicamento como tal, pero si ya vas a durar muchos días, esa preparación va a durar muchos días, entonces tú sí tienes que tener en cuenta el crecimiento microbiano que puede tener y tú tendrás que buscar la forma de inhibírselo. Ten en cuenta que ese crecimiento bacteriano te puede degradar el principio activo. Empiezan los microorganismos a reaccionar. Bueno, aparte de que te daría un problema también con la salud del paciente, el que tú introduzcas un microorganismo, él también podría degradarte el principio activo que tú estás utilizando. Aquí, pues, puedes utilizar cualquiera de los antimicrobianos que tú encuentras, por ejemplo, el grupo del ácido benzoico y las sales, el benzoato. Por ejemplo, el benzoato de sodio es uno de los más utilizados como agentes conservantes y sobre todo cuando hablamos en la formulación magistral. Sin embargo, algunas recomendaciones que provienen precisamente de las academias de pediatría y la FDA no te recomiendan el uso de este tipo de conservante a niños menores de 3 años porque acuérdate que en este caso el metabolismo puede darte el riesgo de que este antimicrobiano o que esta sustancia se acumule a nivel hepático y te pueda dar un problema incluso a nivel cardiovascular. Te podría dar este grupo de conservante. Entonces aquí es importante. Aquí importante también que está contraindicado en pacientes que pueden presentar ictericia. Acuérdate que esto se da sobre todo mucho en la ictericia se da sobre todo en qué grupo de pacientes, donde podemos ver que se desarrollan las ictericias. En pacientes con daño hepático. Pero sobre todo. Con hepatitis. Sí, pero ¿dónde más? ¿Dónde es común? Que por eso nos recomiendan que todos los días lo pongamos al sol. En los pacientes recién nacidos. En recién nacidos. En recién nacido. ¿Qué es lo que cuando nacen los bebés que recomienda el médico? Que todos los días te asoleen. Bueno, no sé si ustedes tienen hijos, pero cuando tengan hijos ya verán que cuando nace el bebé, el pediatra te recomienda que los primeros días, no sé cuántos días, porque realmente yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos y tengo hijos de amigas y he visto, a mí me ha tocado a veces asolear a mis sobrinos cuando la mamá no puede, entonces yo me pongo con ellos ahí en el sol, los asoleamos precisamente para evitar esto y para con el sol que contribuimos nosotros. Vitamina D. Es la vitamina D. Exacta, la síntesis de la vitamina D, que es lo que te ayuda a evitar que el bebé se te ponga amarillo. Entonces, es muy importante que yo tenga en cuenta eso cuando voy a utilizar el ácido benzoico, que él te puede presentar algunas reacciones alérgicas como la aparición de ictericia y todo esto que puede irritar también y todo esto conlleva a que las academias de pediatría hayan recomendado como dosis máxima de estos componentes, la de 5 miligramos por kilogramos de peso. Entonces, muy importante que yo tenga en cuenta esto. Otra de los
Otro que yo tengo que tener en cuenta, se me olvidaba aquí, por ejemplo, estamos hablando de ácido benzoico y las sales del ácido benzoico, el benzoato de sodio específicamente. Aquí yo tengo que tener en cuenta el pH de la formulación, porque estos sales van a ser pH dependiente en cuanto a la actividad que puedan presentar este tipo de sustancias. Entonces, muy importante. Otro de los componentes que se utilizan como conservantes más utilizados son los parabenos. ¿Cómo se llaman los parabenos popularmente? ¿Cómo los conocemos? ¿Como la familia de qué? Se los decía yo, ¿de los qué? Ésteres, profe. No, de los nipa, nipagil, nipasol. Ah, ¿se acuerdan? Son los parabenos que normalmente utilizamos nosotros, metilparabeno, propilparabeno, son los más utilizados. Te inhiben, los utilizamos en muy baja concentración y tienen un amplio espectro de acción. Te actúan contra bacterias, contra hongos, contra levadura. De hecho, a nivel industrial, los parabenos, el metil y el propilparabeno, son los más utilizados por ese amplio rango de inhibición que tiene. Además que el pH en el que ellos suelen ser activos también es grande, normalmente entre 4 y 8, aunque el pH máximo de él está entre 4 y 5, ¿vale? Mire, aquí en el caso de los parabenos no hay reportada efectos adversos ni contraindicaciones. Sin embargo, yo tengo que tener en cuenta que aunque no hay reportados efectos adversos, los pediatras recomiendan no sobrepasar esta dosis máxima al día de 10 miligramos por kilogramos de peso corporal. Entonces, no tenemos reacciones adversas, pero mucho cuidado con esto al utilizarlo como tal. Y también otro que se suele utilizar mucho como capacidad, que tiene capacidad conservante, es el ácido ascórbico como tal, ¿vale? Aquí también tengo que tener en cuenta el pH óptimo de esta formulación. No puede superar el 6, porque ya podría empezar entonces a perder esa capacidad conservante que tiene el ácido ascórbico. El ácido ascórbico, ¿cómo se conoce también? Vitamina C. La vitamina C. Entonces, es muy importante que yo tenga en cuenta que él está contraindicado pues en mujeres embarazadas. Entonces, es muy importante que yo lo tenga en cuenta. Cuando tienen unas dosis altas te pueden producir diarrea. Entonces, mucho ojo con eso al momento de utilizar este conservante. Para este tipo de formulaciones, también nosotros solemos utilizar agentes suspensores, agentes viscosizantes, ¿verdad? Entonces, aquí también yo tengo que tener en cuenta el grupo de suspensores y viscosizantes. A ver, aquí, si nosotros vamos a trabajar con un azúcar diferente a la sacarosa, pues tenemos que pensar en que esa formulación tenemos que darle algo de viscosidad. Si vamos a trabajar una solución oral, pero ahora en forma de suspensión, tenemos que darle estabilidad a ese principio activo, y para eso necesitamos suspender y viscosizar la formulación. Dentro de este grupo
yo tengo que tener en cuenta que la concentración suele ser muy baja, las que yo utilizo para ellos. Mire, inferiores, al 5% incluso. Algunos autores dicen que al 10%, pero miren aquí, no hay ninguna que supere, a excepción del jarabe simple, pero ya tú sabes que eso es por otras razones. Tú tienes que tener en cuenta la concentración máxima que él te da para viscosizar, o la concentración que es como quien dice, que no te va a producir un gel como tal. Acuérdate que, por ejemplo, la metilcelulosa, la hidroxipropilmetilcelulosa, la CNC, la carboximetil, cuando superamos estas concentraciones, ya él deja de ser líquido y se te forma como un gel. La mayoría de los derivados celulósicos nosotros no encontramos contraindicaciones, a excepción de la carboximetilcelulosa, que sí te presenta una contraindicación, y es que no lo puedes utilizar en pacientes que tengan una obstrucción intestinal como tal, ¿vale? No lo puedes utilizar porque él te suele contribuir a esa obstrucción. Entonces estarías causando un problema mayor. En el caso, por ejemplo, de la metilcelulosa, no hay una recomendación máxima diaria de este derivado celulósico, puesto que a nivel alimenticio tú ves muchos de los alimentos que tú consumes al día tienen este derivado celulósico como un agente suspensorio, un agente viscosizante, ¿vale? Te da una